Sí, es verdad, tengo debilidad por este coche. No soy el único. Casi 1,5 millones de personas comparten mi debilidad y se han comprado uno. Es el descapotable más vendido de la historia, te lo puedo asegurar. Este éxito no es casual. Vamos a analizar la historia del primer MX5. Te voy a contar algunas curiosidades y te vamos a ayudar, por si te animas a comprar uno. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Para un coche clásico, unión clásico. Y es que nos ha fallado la wifi, pero Rodrigo está en todo. Hay pocos coches que conozca mejor que este Mazda MX5 y el Mazda MX5 en general. Fui el afortunado probador de una de las primeras unidades que vino a España. Luego hice una prueba a fondo, varias comparativas. Luego he tenido dos. He tenido un NC y un ND. Bueno, tengo libros, he leído muchísimo acerca de este coche y creía que sabía mucho. Pero no es así. Y es que una de las cosas que más me gusta y más disfruto de esta revista, de la revista 0 a 100, es que por mucho que creas que sepas, siempre te vas a enterar de cosas nuevas, porque bajan a un nivel de detalle que es sinceramente espectacular. Lo digo siempre, es el sueño de cualquier profesional y desde luego de cualquier aficionado, porque tienes información muy profunda, baja mucho al detalle y además de toda confianza. Para mí es lo que más me gusta de esta revista 0 a 100. Y aunque seguro que ya lo sabéis, por si hay alguno nuevo, insisto que 0 a 100 no se vende en kiosco, solo se vende online. Y que si eres garajista tienes un trato especial. Y además de la revista, que tiene un montón de páginas, es casi un libro, os recuerdo, porque a mí me encantan, que tienes láminas, bueno, esta concreto del MX5 con este color, a mí me encanta. Bueno, así que siempre que hago un vídeo de algo que se habla en la revista, hay mucha información y muy buena. Gracias a los norteamericanos. Mazda tenía una potente filial en los Estados Unidos de Norteamérica con el fin de buscar oportunidades y fichó a un señor, a un tío, como le voy a llamar, a Bob Hull, que aparte de haber sido periodista de motor, y los periodistas de motor valemos para casi todo, era un grandísimo aficionado a los coches y especialmente a los coches deportivos. Bob tenía dos ideas muy claras. La primera era que el hueco que habían dejado los pequeños deportivos, sobre todo británicos, algunos italianos, los Triumph, MG y Morgan, ese hueco no lo había llenado ninguna otra marca, el de los pequeños roadster y deportivos pequeñitos y accesibles. La segunda, que hacer un coche divertido no era cuestión de potencia ni de prestaciones. Os voy a leer lo que decía. Los coches deportivos han de tener un cierto nivel de rendimiento, pero sobre todo han de ser divertidos de conducir. Convencieron a los japoneses y comenzaron a trabajar en tres propuestas distintas. Un coupé, todos pequeñitos, de motor delantero y tracción delantera. Otro, con motor central y propulsión trasera. Y una tercera opción, que era motor delantero y propulsión trasera, cuyo diseño se les encargó al departamento norteamericano de Mazda. Hubo muchas personas, muchos diseñadores, muchos ingenieros involucrados en los distintos diseños. Tenéis el detalle en la revista, no lo voy a contar. Pero la idea era común para todos. Se trataba de desarrollar un coche que devolviera la pureza a la conducción, que hiciera hincapié o que destacara en esa comunión que tiene que haber entre el coche, el vehículo y el propio conductor. Un poco al estilo de esos viejos deportivos ingleses. Era un poco, ¿cómo os diría yo?, como tener un coche con las sensaciones del pasado, pero con las ventajas de un deportivo del presente. Abril 1984. La decisión. Fue en la primavera de 1984 cuando se reúne en Japón toda la cúpula de jefes y jefazos de Mazda para decidir cuál de esas tres opciones era el camino a seguir. Partía con ventaja, todos pensaban que iba a ganar la propuesta de motor delantero y tracción delantera. Yo os pregunto, ¿os imagináis un Mazda MX5 de tracción delantera? Yo no. De los dos estudios hechos en Japón,
el citado de tracción delantera, y el segundo, que era motor central, o sea, las espaldas de los pasajeros y propulsión trasera, este diseño se descartó rápidamente. Bueno, se dice que porque ya había coches con esa estructura, el Toyota MR2, el Pontiac Fiero, y yo creo que también era un poco más caro y más complejo de fabricar. Y al final venció, contra todo pronóstico, la propuesta norteamericana. ¿Por qué? Era muy bonito, estaba muy bien hecho y era el único descapotable. A mí esto me resulta sorprendente porque realmente querían hacer un coche al estilo de los viejos Roadster y deportivos ingleses que mayoritariamente eran descapotables. Las propuestas japonesas eran de coupés, mientras que la propuesta norteamericana era esencialmente un coche descapotable. Arcilla, máscaras y deportivos. Este modelo de arcilla, que se había desarrollado en Mazda y USA, se envió, era un modelo de arcilla, escala 1:1, se envió a Japón para lo que se llama un pulido o afinado de ese diseño. El responsable, la persona que iba a ser responsable de ese afinado o pulido, era el jefe de diseño de Mazda, que tengo que leer el nombre porque era Shunji Tanaka. El señor Tanaka tenía una afición, que era la creación, el diseño de esas famosas máscaras tradicionales japonesas, se llaman NOD. No sé si se pronuncia la H, ¿no? Porque mi japonés daba para muy poco, ¿no? Las máscaras NOD, yo las conocía. Esas máscaras lo que tratan es de, con muy pocos trazos y unas curvas y líneas muy sencillas y muy puras, expresar emociones muy diversas. La verdad es que es un arte. Este señor era un mago de la arcilla y además con una sensibilidad muy especial y que yo creo que influyó mucho en el resultado final del MX5. Lo reconozco. Lo reconozco, yo no soy muy fan de las culturas orientales. Y a mí, si llega un diseñador y me cuenta, por ejemplo, que su diseño quiere expresar paz y movimiento, que se ha inspirado en la diosa de la misericordia, que además quiere expresar la actitud de un animal salvaje que se lanza a correr, rápido y preciso. Bueno, pues yo pienso, este tío es un vendehumo. Aquí me está contando. Pero claro, si ese tío es el que ha diseñado el Mazda MX5, me rindo. Seguro que tiene razón. Técnica y arte. Ya sabéis que a mí me encanta el diseño de los coches. Me refiero al diseño de las carrocerías, los grandes maestros, Giugiaro, Gandini. Me encanta. Pero no sé si deciros que la parte mecánica, no voy a decir que me guste más, pero me gusta por lo menos tanto. Y es que cuando entras en el apartado mecánico del MX5, cómo se resolvió, te das cuenta que también es una obra de arte. En este coche se dieron la mano el arte y el diseño mecánico. Para el motor de este coche, Mazda quería un motor que fuera pequeño, ligero, razonablemente potente, no mucho, pero sobre todo muy ágil subiendo de vueltas. Tenían motores de esta cilindrada, pero ningún motor así. Así que cogieron a otro ingeniero japonés, obviamente, Kazuo Tominaga, que partió de un motor que ya existía, el del Mazda GT, de la familia GT, que era un motor de 1597 centímetros cúbicos y de diámetro por carrera de 78 por 83,5 milímetros. Rodrigo se mete conmigo porque dice que bastaba con que hubiera dicho que era un motor 1.6. Pues no, ¿por qué? Porque voy a contar ahora que si os fijáis, os he dado el dato de diámetro por carrera. Tenía menos diámetro que carrera, es decir, era un motor diseñado no para girar alto de vueltas, sino justamente para lo contrario, para dar par a bajas vueltas. Bueno, tiene mérito que al final este señor que se llamaba Kazuo, pues consiguió que ese motor subiera rápido de vueltas, tuviera una potencia de 120 caballos a 6.500 revoluciones con el corte de inyección más allá de las 7.000, y tuviera un par de 135 Nm a 5.500 vueltas. Justo la personalidad, el motor que Mazda buscaba para este MX5. Máximo 50 milímetros. Estaréis conmigo que uno de los elementos mecánicos que hace que disfrutes de la conducción de un coche es el cambio, sobre todo de un cambio manual. Un buen cambio manual tiene que tener, para que tú disfrutes cambiando de marcha, tres cualidades. La primera, una dureza justa, que no sea muy duro, pero tampoco si es mantequilloso tampoco, tiene que tener la dureza justa. Un tacto preciso, eso es indiscutible, o sea, que las marchas estén en su sitio. Y luego unos recorridos muy cortos. Estas tres condiciones son claves.
Esto no es un secreto, los ingenieros de Mazda lo sabían de sobra y partieron de un cambio, un buen cambio que ya existía, que era el de RX7 atmosférico, y le impusieron a los ingenieros una condición. Desde el punto muerto, la palanca en punto muerto, hasta cualquiera de las marchas, el recorrido no podía ser mayor de 50 milímetros. Y la prueba fue superada porque el cambio del MX5, además hablaba con Rodrigo fuera de cámara, que yo creo que el del NA probablemente sea el mejor. Era una palanca muy cortita y cambios muy cortos. Todos los MX5 de las versiones siguientes cumplen estas condiciones, pero yo creo que el primero más, y además era mucho más novedoso. Y desde luego, sí que os digo una cosa, este cambio colaboraba muy positivamente al disfrute de la conducción de este coche. Suspensiones de monoplaza. Inicialmente se pensó en unas suspensiones de triángulos superpuestos que finalmente llegó, pero con esos triángulos de aluminio extrusionado, que tiene una rigidez y un peso fantásticos, por cierto, como los que llevaba el Mazda ND, o lleva el Mazda ND, el último Mazda. Se desecharon, se hicieron de chapa estampada, sencillamente por un problema de costes, porque, os recuerdo, el objetivo de este coche, aparte de ir muy bien, era tener un precio asequible. Sí se mantuvo, como os digo, la geometría de trapecios superpuestos, la que llevan los monoplazas, para entendernos, y además contaron con la colaboración, nada menos que de Bilstein, para desarrollar unos amortiguadores específicos para este coche, todo un lujo. El chasis era un chasis muy sólido de viga central. Me estaba dando cuenta, se lo decía a Rodrigo, que no he nombrado al Lotus Elan en todo el guión, y realmente somos muchos los que pensamos que en algún momento, en alguna fase, se utilizó ese coche como inspiración. Os recuerdo que el Lotus Elan, como otros muchos Lotus, tienen este chasis de viga central. ¿Por qué? Básicamente porque permite un peso muy ligero, ya sabéis que era la obsesión del Lotus y también de Mazda, y una rigidez muy notable. Y eso permitía que este MX5 pues, tuviera un comportamiento ágil, neutro y de una enorme eficacia. Jin Baitai. Aquí no he puesto que es una anécdota, pero en cierto modo lo es, porque en la presentación del primer Mazda NA me presentaron a uno de los ingenieros japoneses que había colaborado. He buscado esa tarjeta, que la tengo, pero no la he encontrado, para saber quién era. Pero bueno, era uno de los ingenieros que estaban implicados en el desarrollo del MX5. Me dio su tarjeta y pude leer, vi los caracteres japoneses, pero con caracteres latinos pude leer esta expresión, Jibai Itai, y le pregunté qué era, y me dijo que todos los implicados en el proyecto del MX5 tenían esto en la cabeza, incluso en los despachos, en su mente y en las tarjetas, que significaba la perfecta simbiosis entre el jinete y la montura. Este fue un objetivo, desde la primera línea que se hizo para desarrollar el MX5. Esa, como os decía al empezar, esa comunión entre el conductor y el coche. Y para eso, aparte de todo lo que os he contado, el bastidor, la carrocería, es muy importante el interior. El interior del Mazda MX5, incluso de las últimas versiones, se puede decir que es incluso un poco austero, pero para mí eso es una virtud, porque está todo pensado para que el conductor sea una prolongación del conductor. Todo muy a mano. La posición de conducción es perfecta. Y ojo, una cosa muy llamativa, estamos hablando de los años 80, cuando los coches japoneses eran pequeños de habitabilidad, porque los japoneses son pequeños. En este coche no. En este coche, yo recuerdo, no es publicidad, porque luego me decís, ¡ay, pareces más bajito en los vídeos! No, mido 1,87. Bueno, pues en este coche y en todos los MX5, incluso los que tuve, entro perfectamente. Y es que era un coche pensado para el mercado norteamericano, y ya sabéis, ahora ya menos, pero norteamericanos en esa época eran bastante altos. Instant Classic. Esta es una expresión que utilizan los británicos y todos los angloparlantes y ahora todo el mundo, para referirse a aquellos coches que ya desde el primer momento de su nacimiento se intuye que se van a convertir en coches clásicos muy pronto, y este fue el caso del MX5. El coche se presentó en los Estados Unidos de Norteamérica, en el Salón de Chicago, en el Auto Show de 1989. Fue protagonista desde el principio y pues tuvo un montón de pedidos. Desde luego, el éxito de crítica y público fue inmediato. Decía, ya os he contado bastantes curiosidades, para empezar decía que iba a contar algunas curiosidades. Ahora voy a contar una muy relevante. Os decía que este coche fue protagonista del Auto Show de Chicago.
tiene mucho mérito, porque es que en el Auto Show de Chicago se presentaron coches tan importantes, tan notables, tan destacados como el Nissan 300 ZX y Su Majestad el Honda NSX. ¿Qué tiempos aquellos? La verdad es que me considero un afortunado por haber vivido esa época. ¿Y qué decir de la prensa? Os leo unas líneas que publicaron en esa presentación la prestigiosa revista norteamericana Road and Track, que decía: acaba de nacer una estrella. ¿Qué puedo decir de esto? Que ha robado este coche el corazón a todos los periodistas que lo han probado. También, como curiosidad, os diré que el coche se presentó inicialmente en 3 colores. En otros canales te dirían rojo, amarillo y azul, pero aquí no. Aquí te vamos a decir que los colores sean Classic Red, Crystal White y Mariner Blue. Y otra curiosidad, Mazda ofrecía como equipamiento adicional, opcional, a sobreprecio, un techo duro, solo rojo, porque era de fibra, a diferencia de la carrocería, que era de chapa, y no consiguieron en la fibra igualar a su gusto los colores tanto del azul como del amarillo. Así que inicialmente solo los techos duros solo eran rojos. Al volante. Cuando probé este coche me pasó como a los periodistas norteamericanos. Me robó el corazón. Yo había probado bastantes Roadster ingleses y me gustaban, daban sensaciones, eran coches muy divertidos de conducir, pero eran coches bastante rudos, os diría que hasta rústicos. También había probado los Spider italianos, estoy hablando del Fiat 124 o el Alfa Romeo Spider. A ver, un poco más refinados, pero por ejemplo los dos llevaban eje rígido posterior, eran coches, como os digo, con un toque rústico, rudo, no era lo mismo. El Mazda MX-5 unía lo mejor de dos mundos, como decía al empezar, porque era un coche que ofrecía esas sensaciones de esos coches en los que te sientes parte del coche, pequeños, manejables, divertidos, pero con la calidad, la fiabilidad, el refinamiento y las sensaciones de un coche actual. Actual hablo en esos años. Bueno, era una auténtica maravilla. Y además, con otro ingrediente clave, a un precio asequible. No se puede decir que fuera un coche muy potente. Con 120 caballos también es cierto que el coche pesaba en el entorno de los 200 kilos. Pero claro, era un coche muy eficaz en zonas viradas, porque era muy ágil, muy ágil, tenía un rápido paso por curva, te informaba muy bien y al final conseguías ir no tan rápido, sino incluso más rápido que con otros coches más potentes. Conducirlo era una gozada, era un verdadero placer. ¿Y por qué hablas en pasado? Tienes razón, porque era una gozada y un placer y sigue siéndolo en este momento. Guía de compra. Y si a finales de los 80, más bien a principios de los 90, comprar un MX-5 era una buena idea, ahora sigue siendo una buena idea, porque es un coche muy divertido, muy fiable y asequible. ¿Por qué asequible todavía? Porque pensaréis, hombre, un coche tan bueno y tan mítico tendría que haberse revalorizado mucho. El secreto es muy sencillo, es que se fabricaron muchos. Si de este coche se hubieran fabricado series muy cortas, os digo una cosa, valdrían el doble o el triple. El precio es muy variable, evidentemente hablamos como un coche usado, dependiendo de muchas cosas, de la versión, de la motorización, de los años que tenga y muchas veces en función de las mejoras que hayan introducido sus propietarios. Yo tenía un consejo, huye de inventos. He visto coches de estos hasta que les han metido turbo. Bueno, yo huiré de esos inventos rebajados, muy rebajados. Es que lo bueno de este coche, lo que realmente es notable, es el equilibrio que tiene. Y es muy difícil mejorar este coche sin romper ese equilibrio. Así que mi consejo, huye de inventos y cuanto más de serie, mejor. Tienes que dar prioridad al estado de la unidad en concreto que te interesa, olvidándote de versiones, de años, incluso de kilómetros, porque te digo una cosa, este coche, como buen coche japonés, es muy duro, pero es que además es un tipo de coches que no recorren muchos kilómetros al año. No recorren muchos kilómetros al año por definición. No es un coche para viajar, es un coche para disfrutar, sacándole el fin de semana, dándote una vuelta por la sierra, no para hacer largos viajes en coches. Con lo cual, unidades que estén bien cuidadas y que tengan 200.000 kilómetros, no te asusten, puede ser una muy buena compra. Vamos a hablar de lo que para mí son precios razonables. Ojo, evidentemente hablo del mercado español. Pues la versión 1.8 la puedes encontrar
entre 10.000 y 15.000 euros, dependiendo de su estado, pues de los años que tenga. Te digo una cosa, sinceramente, un 1.6, que según versiones variantes tiene entre 113 y 116 caballos, lo puedes encontrar entre 2.000 y 4.000 euros más barato. Y para mí es una mejor opción. Y lo mejor de todo, una compra de un coche así, de este coche, no de un coche así, de este coche, porque coches así hay pocos, de un MX5 es una inversión. O sea, te digo una cosa, no sé si subirán mucho o poco, pero lo que sí tengo claro es que no van a dejar de subir. Así que además de tener un coche que vas a disfrutar, es una buena inversión. Conclusión. ¿Qué coche tan excepcional? Y una prueba de que el lujo y la potencia, pues no lo es todo. Lo más importante es el disfrute de la conducción, el equilibrio, las sensaciones que te da un coche. Os voy a contar mi caso personal. Yo tenía hace 10 años, o quizás un poco más, porque el tiempo pasa muy deprisa, un Audi TTS con 300 caballos, tracción total, cambio secuencial, una pasada. Y cuando me iba a la sierra me daba cuenta de una cosa, que para disfrutar de ese coche tenía que ir a un ritmo, el límite era tan alto, realmente el coche era sensacional, o sea, no digo otra cosa. Pero probé un MX5, lo volví a probar otra vez y me di cuenta de que disfrutaba con ese coche. Cambié el Audi por un MX5, en este caso era el de techo duro, un NC, que me costó más barato, y le decía a mis amigos, he cambiado prestaciones por sensaciones. Fue un auténtico acierto. Coche del día. Bueno, creo que está muy claro. Creo que está muy claro que el coche del día es el Mazda MX5, pero voy a afinar un poco más. Recuerdo la unidad, además era de este color, de color azul, de este color. El primero que probé, que me lo dejaron, me enamoró. Me pasó como este periodista americano, es que me subí al coche, hice 1 kilómetro y ya me enamoró ese coche. Me encantaría tener, si fuese posible, justo esa unidad, con motor 1600, de apenas 120 caballos y yo os diría que menos de 900 kilos. Consultorio. Esta pregunta de Aparicio me viene bien porque no lo he dicho a lo largo de todo el vídeo, el tema del nombre. Él comenta, lo dice literalmente, me gusta más el nombre para los mercados japoneses y norteamericanos, que era Miata, que el nombre europeo y para otros mercados de exportación, que era MX5. A ver, la respuesta es que a mí también me gusta más Miata, mucho más, pero no era el nombre que se usaba en Japón, era el nombre que se utilizaba en Estados Unidos. En Estados Unidos se utilizaba Miata, en todo el resto del mercado de la exportación MX5, bueno, no sé si también en Australia o algún otro mercado se podía llamar Miata, ahí me pilláis. Pero en Japón no, porque había una empresa muy importante, y la sigue habiendo, que se llama Miyata. Entonces, para no entrar en confusión, en Japón lo llamaron Eunos Roadster. Una pena. Paquito me hace una pregunta acerca del Mazda MX5 Club Racer, que se presentó a la vez que el MX5. La respuesta es que no es que se presentara a la vez que el MX5, sino que Mazda quiso tener un coche un poquito modificado, preparado para que llamara la atención. Además era de color amarillo, un poquito más bajo, con mejores llantas. No sé si el motor tenía algo porque me da la sensación que era un modelo de exposición. No sé si se iba a fabricar este coche en series, pero este coche sobre todo era un modelo de salón. Este vídeo sobre el MX5 tenía muchas ganas de hacerlo, muchas. Y no lo he hecho antes. ¿Por qué? Pues os lo digo, porque sabía que tarde o temprano 0 a 100 iba a ser un número dedicado al MX5. Entonces me reservé, pero ya tenía ganas. De hecho, les dije a los responsables de 0 a 100, oye, os sacáis el Mazda o yo hago un vídeo del Mazda, porque es un coche que me encanta, una historia que me encanta y yo creo que es un referente. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Ya sabéis que si tenéis dudas está el consultorio, leo vuestros comentarios, espero que comentéis muchos. Gracias por vuestro like, por suscribiros, por compartir y sobre todo, bueno, por hacernos miembros y ayudarnos a mejorar este canal. Y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.